¿Sí pasó o sigue congelada? Está congelada. ¿No está pasando nada? No, señor. Ah, pues no, definitivamente toca de esta manera. ¿Ahora sí pasó? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces dejémoslo así. Bueno, entre hoy martes y el jueves vamos a mirar todo lo relacionado con patología celular, que está muy correlacionado y con los otros temas de edema y trastornos hemodinámicos, pero generalmente esto es lo que siempre se veía cuando uno empezaba a mirar patología antes de ese par de presentaciones que yo les hice la semana pasada. Entonces, patología celular hace referencia a esta diapositiva que ya se las había mostrado en la clase anterior, pues es relacionado con el estudio de la enfermedad. Como yo les decía, desde la parte genética, ultraestructural, intracelular, la parte genética, para volverlo a repetir, ustedes pues ya vieron esto en biología celular, que es el famoso dogma de la biología molecular, que a partir de DNA, RNA y proteínas, y esto se está haciendo constantemente. Esta diapositiva es importante porque esto es lo que hacemos a diario, el cuerpo realiza a diario en todas las funciones, en la síntesis proteica, no solamente de proteínas normales, sino también proteínas alteradas funcional y estructuralmente que van a llevar más adelante aparición de tumores malignos generalmente, pero también está relacionado con los tumores benignos. La gente que estudia más esto, ya hace un par de años, hablan de que solamente puede ir DNA a RNA, ya ni siquiera hay síntesis proteica, y pues con base en eso, pues está saliendo el armamento terapéutico para muchas patologías, pero es importante tenerlo en cuenta para que obviamente lo repasen. Entonces, ¿cuándo aparece una enfermedad como tal? Hay muchas razones. Normalmente se pierde el equilibrio o la homeostasis que hay en la parte celular y funcional. Cuando eso pierde, pues aparecen las patologías o las enfermedades. Entonces, como dice el primer párrafo, alteraciones espontáneas en la capacidad de una célula para proliferar y funcionar normalmente hace que aparezca pues, la patología celular y la enfermedad. O cuando los estímulos externos producen cambios en el entorno de la célula que hacen que sea imposible para la célula mantener la homeostasis. Y hay gran cantidad de estímulos que pues seguramente con el paso de los días los iremos viendo, pero ustedes con el paso también de los días y de su entrenamiento van a encontrar muchas de estas cosas. Entonces, inicialmente la célula se adapta a su nuevo entorno antes de que aparezca la patología. Es un periodo o un tiempo de adaptación a ese nuevo entorno, a ese nuevo cambio, a ese nuevo equilibrio o homeostasis que está sufriendo inicialmente ese órgano o ese tejido. Después aparece la patología celular. Entonces, la adaptación celular son estos cuatro términos que para la vida, para el examen, para lo que sea, se los tienen que aprender, que son la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Como les digo, todos son cambios de adaptación al nuevo entorno de esa célula, tejido, órgano, ante una anoxia, una lesión o algo que esté alterando pues esas células. Como les repito, está la hiperplasia y hipertrofia que casi siempre están unidas, está la atrofia, la metaplasia y pues ya los vamos a mirar un poquito cada una de ellas. ¿Qué es la hiperplasia? La hiperplasia, como está escrito ahí, como lo están viendo, es el aumento en el número de las células.
Vuelvo y les digo, la hiperplasia y la hipertrofia casi siempre están unidas, pero pues hay que estudiarlas aparte. Entonces, hiperplasia sinónimo de aumento en el número de las células. Entonces aquí una gráfica, un ejemplo típico en la adaptación de la glándula mamaria del útero en estado fisiológico normal, que es el embarazo, pues hay aumento en el número de las células en la hiperplasia tanto glandular mamaria como del útero. Hay dos tipos de hiperplasia, la fisiológica y la patológica. Ya les acabo de explicar una fisiológica. Cuando ustedes en mis diapositivas vean estos signos estos puntos suspensivos, perdón, es que en el artículo que tienen, el paper que yo les pasé o el documento que yo les pasé relacionado con esto, pues lo complementan, lo leen un poquito más a profundidad, aunque eso no es tan largo y así fuera largo no importa, para que obviamente hagan su correlación, su complemento y miren los ejemplos más típicos de esto. Entonces hay dos tipos de hiperplasia, la hiperplasia fisiológica y la hiperplasia patológica. Ahora, y ahí con el ejemplo que sale de la hiperplasia patológica, pues sacarán, obviamente harán referencia con los demás ejemplos de hiperplasia patológica. ¿Qué es la hipertrofia? Aumento en el tamaño de las células. Vuelvo y les digo, la hipertrofia muchas veces está relacionada con la hiperplasia. Pues hipertrofia, nuevamente, aumento en el tamaño de las células. Y pues hay un ejemplo típico de la hiperplasia de muscular esquelética secundario a lo que sea. Pues esta es puede ser una hiperplasia fisiológica, pero también una hiperplasia patológica. Profe, una pregunta, qué pena. Señor. Una hiperplasia patológica, podríamos decir que podría ser el comienzo del cáncer. Sí, claro, ahí cuando miren esos ejemplos, ustedes lo van a correlacionar y a partir de un solo ejemplo, pues van a saber la inferencia de que todos hacen parte de esa categoría. Sí, entonces, pues ahí está un ejemplo. Mire este otro ejemplo. Esta es una hipertrofia, aunque también hay hiperplasia, una hipertrofia patológica. Ustedes están viendo ahí a una persona en sentido caudocefálico, miren la gran hipertrofia, perdón, en sentido cefalocaudal, la importante hipertrofia e hiperplasia del ventrículo izquierdo. ¿Qué patología tenía este paciente? Seguramente una cardiopatía hipertensiva. Entonces, en la hipertensión de los vasos sanguíneos, esa presión arterial aumentada hace que el corazón trabaje más. Estas mujeres trabajaron mucho, obviamente con ayudas para hipertrofiar e hiperplaciar sus músculos. Aquí el corazón lo mismo, se hiperplasia e hipertrofia simplemente para vencer la resistencia que están haciendo los vasos arteriales ante la presión arterial. El ventrículo derecho también está discretamente hipertrofiado, dilatado incluso, pero es para que miren parte del ejercicio o un ejemplo de la hiperplasia, hipertrofia de tipo patológico. Hay dos, la fisiológica y la patológica. Entonces, les digo, complementan en el artículo que tienen ahí en el Moodle para que hagan el ejercicio lógico con respecto a estas dos adaptaciones de tipo celular. Vuelvo y le digo, inicialmente, pues, por ejemplo, el corazón inicialmente no está hipertrofiado, hiperplaciado después de cuando hay hipertensión arterial, pero se va adaptando inicialmente, si se acuerdan, por la ley de Frank Starling, cuando vieron fisiología, pero ya después tiene la patología, que es el ejemplo típico, una cardiopatía hipertrófica, una cardiopatía de tipo hipertensivo. ¿Qué es la atrofia? La atrofia es la disminución en el tamaño de las células. Entonces aquí ven al lado izquierdo un riñón de aspecto macroscópico normal y aquí al lado derecho un riñón ya disminuido de tamaño, una atrofia renal importante. Y casi siempre esto es secundario a insuficiencia renal independiente de la causa que sea. Aquí la flecha lo que está mostrando es una lesión tumoral benigna, un hallazgo incidental del riñón, que pues son características que después, cuando veamos algo de patología renal,
la miraremos. Pero ahí ven ustedes las características macroscópicas de un riñón ya atrofiado. Un mini videíto para que miren otro ejemplo típico de atrofia. Esta niña, pues, ella ya murió hace un par de años, pero fue uno de los ejemplos típicos y publicitarios de la famosa anorexia nervosa, pero fíjense que secundario a eso, pues, la atrofia tan importante y severa que tenía, pues, toda la parte proteica, o sea, los músculos de esta niña secundario ese proceso de anorexia nervosa. Vimos algo fisiológico, generalmente puede ser por denervación y disminución de la parte vascular, y también una patología, una atrofia de tipo patológico, vuelvo y les digo para que complementen y tengan en cuenta la idea con respecto a estas dos adaptaciones celulares. Hay un término que muchas personas confunden con la atrofia, que es la hipoplasia. La hipoplasia es diferente a la atrofia. No sé si se acuerdan, en la clase pasada cuando les mostré lo de las necropsias fetales de adultos, esa foto de ese feto súper edematizado. Ese feto tenía este paquete cardiopulmonar, aquí ustedes ven el pulmón derecho, muy aumentado de tamaño, de color blanquecino, con algo de aspecto más o menos normal, igual que el pulmón izquierdo. Ese bebé se murió in útero y tuvo este cáncer de pulmón. El nombre no importa, pero bueno, se llamaba una miofibromatosis congénita infantil, perdón, un sarcoma peribronquial de la parte estromal, un sarcoma que ocupaba casi que todo el pulmón derecho. Ese niño murió de una insuficiencia respiratoria, murió in útero y su cáncer le creció in útero. O sea, durante el desarrollo fetal le apareció el cáncer. Pero aquí está el pulmón izquierdo. Ese pulmón izquierdo se formó, pero nunca maduró. Entonces fue un pulmón hipoplásico. A diferencia de la atrofia, que la atrofia es cuando disminuye el tamaño. En la patología fetal tenemos libros, tablas, donde podemos comparar, dependiendo de la edad gestacional, si hay que hacer la necropsia, qué tanto ha madurado según las estructuras del parénquima pulmonar, si era un pulmón definitivamente que no se formó o si se formó, pero nunca maduró. Entonces, este pulmón tenía todos los esbozos de la arquitectura normal parenquimatosa pulmonar del primer trimestre, casi sé que segundo trimestre del embarazo, pero fue un bebé a término de 38, 39 semanas, fue cuando pues, se dieron cuenta que ya había muerto y era un pulmón completamente inmaduro, o sea, hipoplásico, a diferencia de este que pues era el cáncer y por la cual pues este niño terminó pues en muerte inútil. Ahora, señora. O sea, en conclusión, la hipoplasia es un tipo de atrofia. No, la atrofia no. Ya les dije, la atrofia es cuando disminuye el tamaño del órgano. El órgano aquí se formó, pero después por alguna alteración vascular o nerviosa disminuyó de tamaño. Aquí el pulmón se formó, pero nunca maduró, nunca creció. Por eso les digo, aquí este niño, este bebé, tenía 38, 39 semanas de gestación, pero su pulmón tenía características del primer trimestre del embarazo. Solamente los 3 primeros meses, no al octavo, noveno mes, que es el tercer trimestre. Tiene algunas características del segundo trimestre, pero era completamente un pulmón hipoplásico. La hipoplasia no es una atrofia, es una adaptación celular completamente diferente. Bueno.
Muchas gracias, profe. Ok. La metaplasia, ¿qué es la metaplasia? Es tener epitelio normal en otro sitio. Es un fenómeno adaptativo, es en una ubicación normal. Es un epitelio normal en otro sitio donde no debería existir por adaptación celular a esa noxa, a esa lesión, a esa injuria que esté ocurriendo en esa parte pues, del órgano. El mecanismo, pues simplemente es una manera de adaptarse, como les digo, de adaptarse a ese nuevo microambiente o a ese nuevo ambiente. Entonces su respuesta es defenderse. ¿Cómo se defiende? Formando otro tipo de epitelio que le dé un poco más de resistencia o que aguante pues esa noxa o lesión. Estos son los tres, hay muchas más. Incluso son diagnósticos histopatológicos. Y esto es diagnóstico histopatológico, pero estas son las tres metaplasias más frecuentes que ustedes van a ver. El esófago de Barrett, la metaplasia intestinal y la metaplasia escamosa. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es epitelio del intestino dentro del esófago. Ustedes ya me lo dijeron en la clase pasada, el epitelio del esófago es un epitelio compuesto escamoso. Cuando aparece epitelio simple, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, eso es un epitelio intestinal dentro del esófago y a eso se denomina esófago de Barrett. ¿Qué es la metaplasia intestinal? Cuando vuelve a aparecer epitelio simple, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, o sea, epitelio intestinal en la mucosa gástrica. Entonces se denomina metaplasia intestinal. Ya sabemos que cuando uno habla de metaplasia intestinal, generalmente se está refiriendo a la parte gástrica. Y la metaplasia escamosa aparece en dos sitios, en el cuello uterino y en el tracto respiratorio superior. En el cuello uterino es que el epitelio endocervical, o sea, el epitelio simple cilíndrico productor de moco, se convierte en epitelio compuesto escamoso. Y el tracto respiratorio superior, que es un epitelio simple pseudoestratificado cilíndrico ciliado, aparece epitelio compuesto escamoso. En el esófago y en el intestino, ¿cuál creen ustedes que es el microorganismo para ayudarles que puede hacer que aparezca esófago de Barrett o metaplasia intestinal? Gástrica, obviamente. ¿Pylori? El Helicobacter pylori, exactamente. El Helicobacter pylori está atacando generalmente el intestino. El Helicobacter pylori vive en pH superácido. Y si ustedes no me creen lo del pH superácido, fíjense que cuando hay descuido infantil, esos niños que se han tragado, se han comido las famosas pilas de litio, las que generalmente se utilizan ahora en los relojes o en los instrumentos o equipos electrónicos, cuando se las han sacado, miren el óxido que han tenido esas pilas y eso es secundario pues al ácido clorhídrico que tenemos. Entonces, el Helicobacter pylori vive, su hábitat natural es el pH ácido y el intestino delgado tiene pH alcalino por encima de 7. Entonces, una manera de defenderse es producir epitelio intestinal. En las biopsias gástricas es muy raro ver en esos focos de metaplasia intestinal el Helicobacter pylori. Muy ocasionalmente uno ve, seguramente es porque no se ha eliminado, hay algo de acidez, pero casi siempre en ese metaplasia intestinal no hay Helicobacter pylori. Y la metaplasia escamosa, el cuello uterino, tracto respiratorio superior, ¿qué microorganismo creen que puede hacer eso? Tanto arriba como abajo. Aunque en el tracto respiratorio superior, un factor de riesgo para que ese epitelio se convierta en escamoso es que, bueno, ¿qué microorganismo en los dos sitios? En el cuello uterino, ¿no sería el virus del papiloma humano? Claro, y en el tracto respiratorio superior también. Recuerden que donde hay epitelio escamoso puede haber virus del papiloma humano.
¿Y qué otro factor de riesgo en el tracto respiratorio superior? Fumar. El cigarrillo, obviamente. Bueno, fumar muchas cosas, pero pues siempre se habla generalmente del tabaco. Recuerden que el epitelio escamoso es un epitelio de protección, de roce. Yo les mostré la semana pasada una foto de una laringe. La laringe, las cuerdas vocales, tiene epitelio compuesto escamoso. Su tumor maligno es un epitelio, un carcinoma escamocelular, la gran mayoría de las veces asociado a infección por virus del papiloma humano. Hay muchos, hay como 150, 160 cepas de virus del papiloma humano. Algunas afectan la piel, otras el tracto respiratorio, otras el cuello uterino, otras el esófago, otras el pene, etcétera. Entonces, porque hay epitelio escamoso, es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esas son las metaplasias más frecuentes, más comunes, las que generalmente ustedes pues van a leer más frecuentemente, valga la redundancia, y que obviamente tienen que tener en cuenta. Esto no es enfermedad, es simplemente un, un mecanismo de adaptación antes de que aparezca verdaderamente una patología como tal. ¿Qué órgano es ese? ¿El intestino? ¿Delgado? El intestino delgado. Aquí está, estas son las células epitelio simple cilíndrico ciliado. No se ven las cilias porque está muy lejos. Y las células caliciformes. Están las vellosidades intestinales irregulares. Entonces, ¿este qué órgano es? Quizás es colon. Estómago, profe. Eso es estómago. Miren la glándula gástrica y esto es intestino. Entonces, esta es una metaplasia intestinal gástrica. Secundario, muy seguramente, a una infección por el virus, por el Helicobacter pylori. Eso es estómago. Tienen que mirar todo, pues. Alguien dijo colon, pero no, eso no es colon porque el colon estaría lleno de células caliciformes y aquí pues se ven las células cilíndricas ciliadas como tal. Bueno, ¿qué ven ahí? Profe, sería la parte en la que está Ese la sería conexión entre el esófago y el estómago. Claro, miren, aquí al lado izquierdo está el epitelio compuesto escamoso del esófago. Esta es la famosa zona de transición. Aquí abajo está el cardias y aquí están las glándulas cilíndricas productoras de moco, epitelio simple cilíndrico, sin cilias del estómago. Entonces, esta es la unión esófago-gástrica, o casi siempre se le dice gastroesofágica, pero hay que hablar en sentido cefalocaudal, la unión esófago-gástrica, y aquí abajo está el cardio. Aquí está la lámina propia, su mucosa, etc. Entonces, si uno ve intestino en el esófago, esófago de Barrett, o también se podría decir metaplasia intestinal esofágica, pero pues se acuña el término de esófago de Barrett. Y cuando uno ve intestino en el estómago, como la foto anterior, metaplasia intestinal gástrica, ambas relacionadas con infección por el Helicobacter pylori. Está la foto macro del esófago de Barrett. El esófago tiene una coloración blanquecina, macroscópicamente la mucosa, por la gran cantidad de glucógeno. La mucosa gástrica es más rosada, pero el esófago de Barrett tiene una coloración salmón, así se describe, como el color del salmón. Aquí no se ve tan marcado, pero pues así lo describen los endoscopistas. Mucosa de color salmón, y eso es típico del esófago de Barrett. ¿Qué es lo harto del esófago de Barrett? El esófago de Barrett es un factor de riesgo para que después aparezca un adenocarcinoma o un carcinoma en el esófago. ¿Qué epitelio es este? Este en la letra A. Tracto respiratorio superior. Perdón, es que hablaron dos personas al tiempo y no pude escuchar bien.
Es un epitelio pseudoestratificado. Este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Ahí se ven las cilias perfectamente, las cilias. Entonces, mira, ahí está, ese es tracto respiratorio superior. ¿Qué epitelio es este? El B. Sería el mismo, profe, pero como con metaplasia escamosa. No, no es el mismo. ¿Qué epitelio es este? Epitelio cúbico estratificado. No ciliado. ¿Cuáles son los únicos dos epitelios estratificados? Solo hay dos. Yo creo que es la piel. Perdón. Hay solamente dos epitelios estratificados o compuestos. ¿Cuáles? Urotelio y epitelio compuesto estratificado. El epitelio compuesto estratificado es lo mismo. Epitelio compuesto o epitelio estratificado es decir lo mismo. Entonces ya me dijeron el urotelio. Ese es un epitelio compuesto urotelial o epitelio estratificado urotelial. Es lo mismo. ¿Cuál es el otro epitelio? Estratificado o compuesto. Es que yo le digo compuesto, pero pues da igual. ¿El escamoso? ¿Y este qué epitelio es? El B. Ahí les adelanté. Este es un epitelio compuesto escamoso. Un epitelio compuesto escamoso en el tracto respiratorio superior es una metaplasia escamosa. Este es otro epitelio, el C, epitelio compuesto escamoso. Pero la diferencia con respecto al B es que ustedes ven los núcleos más negros que en el B. Eso es una displasia de bajo grado. Recuerden que tienen que leerse qué es displasia. Y en la foto D es lo mismo, un epitelio compuesto escamoso, pero hay más núcleos y son más negros, pero están ordenados. Eso es una displasia de alto grado. Eso no es cáncer, nada de nada. Eso son simplemente mecanismos celulares de adaptación. Esta persona fumadora, por su trauma por el cigarrillo y seguramente BPH, no lo sé, está adaptando su epitelio a un epitelio escamoso. Esta persona cuando tose muy fuerte, ¿qué le suena? O que trata de expulsar más bien. ¿Puto? Moco, esputo. Todo ese moco acumulado, mire, todo ese moco que produce aquí en las células mucosas de la submucosa, las cilias se mueven de adentro a afuera, las cilias moviéndose constantemente, pues van sacando el moco. Y el moco uno lo escupe, se lo traga, forma el esputo, el gargajo, como quieran llamarlo. Aquí este epitelio de adaptación no tiene cilias, entonces el moco se queda ahí quieto. ¿Cuál es el mecanismo de adaptación o de respuesta de este paciente? Pues expulsar el moco. ¿Cómo lo expulsa? Tosiendo. Esos pacientes bronquíticos crónicos son los que les suena hasta el alma cuando tosen por ese moco que está acumulado. Y aquí ustedes ven ya pleomorfismo, eso después lo vamos a mirar en cáncer, pero aquí hay un pleomorfismo importante de las células, hay mitosis, aunque esta es una foto muy lejos, y eso es lo que se llama el CIS, que es CIS, carcinoma in situ. ¿Por qué in situ? Porque no ha roto, no ha traspasado la famosa membrana basal. Y cuando ya la rompe e infiltran, que aquí ya hay más desorden, esto es una foto grande, esto es lo que se llama un carcinoma infiltrante o invasivo. Bueno, entonces ahí está la adaptación celular en el tracto respiratorio superior de una metaplasia escamosa con todo lo que puede pasar si pasa el tiempo y esta persona pues no tiene una protección, un tratamiento médico, un autocuidado importante
no trata de evitar o no, más bien no evita los factores de riesgo, entonces puede terminar en esto principalmente. Ahora, ¿cuándo ya hay lesión celular? Pues cuando ya las células definitivamente ya aguantaron hasta un cierto punto de la adaptación, se pierde esa adaptación y empieza pues ya la lesión celular como tal y obviamente pues la enfermedad o patología como tal. Hay muchísimas causas de lesión celular, la hipoxia, falta de oxígeno, la isquemia, disminución del flujo sanguíneo, agentes físicos y químicos, ya pues hay muchísimos, álcalis, ácidos, traumatismo, eso produce lesión celular, agentes infecciosos, hemos visto virus, hemos visto bacterias, les he mostrado parásitos, les he mostrado hongos, la radiación ultravioleta o la radiación de rayos gamma que es posible que nos llegue y nos llega. Lo que pasa es que la Tierra por el ozono y el famoso por la capa de ozono y por se me olvidó la palabra, el equilibrio, el dínamo que tiene pues la Tierra, se me olvidó el término más exacto, pues evita, los protege de la radiación de los rayos gamma que pueden venir incluso de la estrella más cercana a nosotros, que es el Sol. Toxinas bacterianas, alteraciones metabólicas genética o adquirida, disminución o una respuesta inmune, alteraciones de hipersensibilidad o respuestas o enfermedades autoinmunes, el mismo envejecimiento, desequilibrios nutricionales, como el que les mostré con el ejemplo de la atrofia, pueden causar con el tiempo, si no se adapta o ya se pierde esa adaptación, pues la lesión celular, que muchas veces es irreversible. Entonces aquí tanto la hipoxia y la isquemia son dos fuentes comunes de lesión celular. De las dos, la isquemia es mucho más perjudicial, obviamente, que la hipoxia. La isquemia es ¿por qué? Porque se disminuye el aporte sanguíneo, y el aporte sanguíneo, pues, ¿qué va ahí? Oxígeno y los nutrientes. Entonces la isquemia, pues, es la que evita, pues, la irrigación sanguínea, y pues viene la necrosis celular. Un ejemplo típico, más cercano, y que ha sido y que hace un rato también vi por otras cosas, pues esa famosa reina, yo no sé cómo se llama, que después de su procedimiento quirúrgico, lastimosamente tuvo como evento secundario una isquemia del miembro inferior, creo que fue izquierdo, se perdió, hubo lesión celular ya irreversible, necrosis, y tuvieron pues que amputarle la pierna. Ustedes van a ver amputaciones, pues, muchas veces traumáticas, pero amputaciones, y la vamos a ver en una próxima clase, las amputaciones por isquemia, por enfermedad aterosclerótica, hipertensión arterial y diabetes. Entonces lo que produce la famosa gangrena, después lo vamos a mirar, isquemia, y la única opción para que eso no siga avanzando de manera proximal, pues es amputar el miembro o pues la lesión o el órgano comprometido. Entonces la isquemia es mucho más severa que la misma hipoxia, aunque pues obviamente están muy relacionadas una con la otra. Ahí está el ejemplo de la isquemia. Después de la isquemia pues aparece el infarto. Casi siempre se habla de infarto agudo de miocardio, pero recuerden, yo les he dicho en las clases anteriores que no solamente el corazón se puede infartar, cualquier órgano se puede infartar, el cerebro, los pulmones, el intestino, ya lo miramos en una clase anterior, el testículo, el ovario, si hay torsión testicular, puede haber isquemia del riñón, etcétera. Entonces son órganos que pueden llevar pues, a una isquemia y terminan en un infarto por ya lesión celular irreversible. Aquí pues está el dibujo, aquí la arteria coronaria derecha, la coronaria izquierda, y una rama de la coronaria izquierda importantísima es la descendente anterior. Esa es la que produce pues la muerte súbita de las personas cuando dicen que se mueren de un infarto agudo de miocardio. Si el trombo se localiza más proximal, pues esto ya no se irriga el corazón en general. Si el trombo es bien distal, pues hay el chance de que toda esta parte que está irrigada pues siga funcionando. Entonces muchos de estos pacientes que han sobrevivido a infartos
muy seguramente es que los trombos son bien distales y entonces no hay la posibilidad de que sobrevivan a ese evento isquémico. Aquí está el corte de una coroneada limpia. Un trombo es el ejemplo de un trombo hasta el 60%, no hay problema, incluso hasta el 90%, pero ya después las necesidades de oxígeno pues se aumentan, no alcanza durante la vida de la irrigación coronaria y cardíaca, pues la persona puede entrar en los periodos de angina que son llamados o mal llamados preinfartos, o ya el infarto agudo de miocardio que puede llevar a la muerte fulminante de la persona. Aquí está el ejemplo típico de una arteria coronaria, miren, a la capa muscular, la serosa y en toda la luz, pues un trombo, aquí hay plaquetas, el trombo, coágulo de sangre, eso pues más adelante lo vamos a mirar, ustedes lo van a leer y muy seguramente lo van a volver a repasar el próximo semestre cuando vuelvan a mirar enfermedad aterosclerótica. En uno de los artículos que les compartí ahí en la sección de papers, está ese de aterosclerosis, enfermedad y respuesta inflamatoria. Pues es importante para que le echen una ojeada, lo revisen y tengan la minucia de muchas de estas cosas que van a mirar en la parte de enfermedad aterosclerótica. Miren aquí un corte de corazón. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, este es un infarto reciente, una lesión o un área hemorrágica. Eso pues lo vamos a ver después. Y aquí un infarto antiguo. Esto hace parte de lo que vamos a mirar en estas clases. Inflamación aguda, inflamación crónica y la consecuencia de la inflamación crónica es la fibrosis. Entonces, pues esta persona sobrevivió a este infarto porque aquí está fibrosado, bien que se cambia el músculo por tejido fibrótico, el corazón se sigue contrayendo, pero esto no se contrae. Entonces, por esto estos pacientes tienen que entrar en rehabilitación cardíaca para mejorar pues, su función cardíaca y pues su vida. Mientras que esta gran zona, miren, es una gran zona que compromete pues el septum y la pared anterior. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, pues aquí ya está cortada, pues esta zona irregular hemorrágica corresponde a un infarto agudo reciente. Reciente es de menos de 6 horas. Este completó por lo menos 5 o 6 meses hasta que se completó pues ese tejido fibrótico ya obviamente maduro. La lesión celular pues varía de célula a célula. Todas las células son diferentes, depende también del tipo de lesión, la duración, gravedad de la lesión, la capacidad de adaptación de la célula y pues la composición de la célula afectada. No todas las células responden al mismo tiempo y de la misma manera. Lo que sí hay una cosa importante, y aunque esta diapositiva es un poco larga, es que estos 4 puntos sí son comunes a toda la lesión celular. Entonces, lo que se vuelve vulnerable, como dice aquí en la diapositiva, pues es el DNA, la membrana celular, la generación de proteínas y la producción de ATP. Esto se altera en las células dependiendo de la noxa, la lesión o la causa, y siempre van a aparecer pues, alteraciones en la formación de DNA, de la membrana, de la generación de proteínas y la producción de ATP. Todo eso se altera en las causas de lesión celular independiente pues, de la causa. ¿Qué mecanismos hay? Recuerden que tienen que completar un poquito, complementar un poquito la misma hipoxia, la famosa generación de radicales libres, que eso está de moda, la lesión química, el aumento de calcio en el citosol mitocondrial y en el citosol celular. Esto hace parte del calcio en las personas que en el famoso corredor de la muerte en los Estados Unidos o en los sitios donde les ponen la famosa inyección letal o la pena de muerte, les ponen calcio, obviamente, para pues hacer eso y que haya una arritmia y una alteración, una sistolia cardíaca, pues con las otras cosas que les hacen. La lesión celular hay de 2 tipos, la reversible y la reversible. En la irreversible piensen en la reina esa que yo les digo. Definitivamente después de esa complicación fue muy difícil la irrigación en su miembro inferior izquierdo, y pues la única opción para que eso no avanzara era pues amputarle, y le hicieron una amputación supracondila porque ya de ahí para adelante pues había una isquemia distal con necrosis de tejidos de manera distal, seguramente muscular, nervioso
vascular de la piel ya totalmente irreversible y pues no pudieron recuperar ese miembro y tuvieron que pues amputarlo, pero hay una parte también reversible. Lo que sí se ve, aunque esto es un dibujo, ustedes lo van a mirar, es cómo se condensa el material genético en 3 patrones diferentes y pues según eso pues da el nombre. Cuando se fragmenta, parece sal y pimienta, se llama cariolisis. Cuando se condensa completamente, se llama pignosis, y cuando se fragmenta formando como grumos, se llama cariorrexis. Y cualquiera de esos 3 estadios puede aparecer en los núcleos de las células que han tenido pues una lesión celular que finalmente pues termina de manera irreversible. Ahí está pues al final pues la célula necrótica con pérdida del núcleo generalmente. ¿Qué órgano es ese? ¿Hígado? Ese es el hígado. Un hígado con extensos cambios necróticos, pérdida celular. Aquí puede haber pignosis. Aquí pues estas estrellas o asteriscos marcan células que han perdido el núcleo. Miren. Célula necrótica anuclear básicamente. Tejido. ¿Músculo esquelético? Músculo esquelético, exactamente. Mira que hay unas fibras musculares como si las hubieran borrado. Hay áreas de núcleos de pignosis y esto es tramo muscular que lleva a estas células, ya se están volviendo necróticas, han perdido pues su vasofilia básicamente o su eosinofilia básicamente. Miren este núcleo, estos núcleos en un hígado, y ustedes me lo van a decir, ¿qué característica es? O esta. O esta ¿qué es? ¿Cariorrexis? No, esta es cariolisis y esta es cariorrexis. Miren. Cariorrexis como grumos, cariolisis son punticos como sal y pimienta. Entonces aquí son puntos. Es una cariolisis y estos son cariorrexis. Este podría ser pignosis, aunque pues es muy chiquito. Y unos núcleos, unas células, perdón, anucleadas, lo que indica pues una necrosis de este hígado. Ahora, hay 2 formas de muerte celular. La programada, que todas las células tienen muerte celular programada, pero casi siempre uno las ve en el hígado, justamente, se denomina el punto 1, que es la apoptosis. Y cuando hay una necrosis masiva generalizada, que puede ser casi siempre secundaria a un proceso infeccioso bacteriano, es la famosa necrosis. Bueno, entonces la apoptosis pues, es una muerte celular programada, y la necrosis una degradación incontrolada de las células secundaria a una respuesta nociva y generalmente es bacteriana, es la famosa necrosis. La muerte celular programada se denomina apoptosis. Vuelvo y les digo, todas las células del organismo tienen muerte celular programada. Uno casi siempre las ve en los tejidos en el hígado y pues el mismo organismo se encarga de retirar esa célula porque ya cumplió obviamente su ciclo. La apoptosis, pues, como les acabo de decir, cumple su ciclo y la célula es removida. En el cáncer no hay apoptosis, por eso es el cuento de la inmortalización celular. Y muchos de los medicamentos o algunos de los medicamentos ahorita para el cáncer es tratar de promover la apoptosis celular. Pero pues muchas veces eso pues no se ha podido lograr. Hay otras vías para tratar de frenar el crecimiento tumoral maligno. Fases de la apoptosis, pues la iniciación y la ejecución. Se la leen un poquito. Recuerden que la apoptosis es la muerte celular programada. Hay mecanismos y la morfología, ya lo vamos a mirar, pero por ejemplo, aquí está otro hígado y aquí hay solamente una celulita. ¿Está en cariorrexis, cariolisis o pignosis? ¿Qué creen?
El Cariorrexis, miren que hay dos grumos solamente, esto es una sola celulita en un hígado más o menos normal, entonces esto es una célula apoptótica, es un ciclo celular normal en este hepatocito y después pues es retirado común y corriente. Ahora, ¿por qué tomaron la biopsia de este hígado? Seguramente estudiando alguna otra cosa, pero aquí se ven discretos cambios de hígado graso, pero pues eso no tiene ahorita importancia pues para nosotros, simplemente es para mirar la célula. ¿Qué célula es esta? Esta, que está aquí. ¿Un fibrocito? Ese es un fibrocito, es la famosa célula estelar o estrellada de Ito. Estas son las células y por las cuales el doctor Ito se ganó hace unos años el premio Nobel de Medicina. Y esas son las células que proliferan cuando empieza la fibrosis y cirrosis secundaria a cualquier factor de riesgo causa que lleve a fibrosis o cirrosis en el hígado. La necrosis, pues, término usado para describir la muerte celular incontrolada, debido pues, a muchas causas que pueden comprometer pues, la lesión celular. Entonces, macroscópicamente, ¿cómo se manifiesta? Hay, como dice, ablandamiento y decoloración del órgano. Nosotros en patología, pues, generalmente, pues, no es tan frecuente, pero se ve amputaciones de miembros inferiores, pero ocasionalmente hemos hecho y se hacen, y no sé si se van a volver a hacer las necropsias de pacientes sépticos. Aunque un paciente séptico, pues clínicamente ya está séptico, pero una persona con sepsis, generalmente los órganos se vuelven más blandos. Y como dice ahí, se decoloran, aunque hay que mirar muchos órganos para tratar de comparar esa decoloración. Pero el órgano que más uno ve para ver si la persona estuvo en sepsis o está en sepsis, es el vaso, que se vuelve más blando de lo normal, parece como una jalea cuando uno pues lo coge. Entonces es el órgano pues indirecto para medir los focos de necrosis. Ahí están los tipos de necrosis, los que vamos a mirarnos, pero esto también es importante que también se lo sepan para toda la vida. La necrosis de coagulación o isquémica, que ya lo vimos con el infarto, la de licuefacción, que el tejido se licúa, que es la formación de pus, la necrosis grasa, que no es tan frecuente, y la necrosis caseosa, que tampoco es tan frecuente, pero pues esas son las 4 necrosis. Como ustedes ven, ahí no sé, ustedes no ven el término de gangrena. La gangrena es una forma de isquemia, pero no de necrosis. Entonces es la necrosis de coagulación isquémica, licuefacción, grasa y gaseosa. Nuevamente, un corazón izquierdo, del lado derecho, estamos viendo el paciente ahí sí en sentido caudocefálico. Esta es la parte anterior y posterior, y miren esa gran zona, parece una herradura o una C o una U al revés, hemorrágica irregular que compromete toda la pared anterior del ventrículo derecho, algo del ventrículo izquierdo, algo de la cara posterior o posterolateral, y esto muy seguramente fue un infarto fulminante, un infarto de la arteria coronaria izquierda, rama, la descendente anterior, que llevó a la muerte súbita del paciente. Entonces, es un infarto reciente por la parte hemorrágica. Aunque es un infarto reciente arterial, después vamos a mirar una característica que la describen los libros, la literatura, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Como aquí hay isquemia, hay una parte de una respuesta celular y por eso se ve hemorrágico. Este es el corte histológico del corazón, un corte de músculo estriado con ciertas características, la ramificación y los discos intercalares, pero aquí hay algo de ondulación de las fibras y eso ya significa que este músculo está entrando en morfología de necrosis.
órgano. Apéndice, profe. Apéndice. Entonces el apéndice se cae y el diagnóstico. Esa apéndice que tiene, Apendicitis aguda, profe. apendicitis aguda. ¿De qué origen? Viral, bacteriano, micótico, parasitario. La verdad, profe, no estoy segura, pero de pronto podría ser bacteriana. Pues sí, ¿no? Pues Claro, es bacteriana. ¿Cuál es la complicación de la persona con apendicitis si no la diagnostican y no la operan rápidamente? que le puede dar peritonitis. Peritonitis. La peritonitis es pus. Esto es una necrosis de licuefacción. Entonces, donde haya pus es necrosis de licuefacción. Y el ejemplo más típico es lo que acaban de decir, una apendicitis aguda, que hay que tratarla rápidamente o la persona termina en sepsis. Y como he visto muchas personas, cuando no las diagnostican a tiempo, mandan para la casa a los pacientes, vuelven, ingresan, vuelven y la mandan a la casa, hasta 4 veces de ida y vuelta, y cuando terminan, y en mi hospital he visto varias personas que terminan en la morgue por una complicación que ustedes acaban de decir que es peritonitis, después sepsis, shock séptico y la muerte de la persona. Y esta es la colección, si ustedes ven ahí, de polimorfonucleares neutrófilos, que son las células del contenido purulento. Entonces, pus, básicamente una necrosis de licuefacción. Un dibujo, un esquema de la glándula mamaria, cuando hay trauma o después de una pancreatitis aguda, pues se necrosa la grasa. Estos son grasa, tejido graso necrótico ya, que ha perdido la coloración. Generalmente en la mujer es trauma, puede ser indirecto, pero también directo, y pues lleva a necrosis grasa. Se forma una lesión nodular, la quitan, la mujer que piensa que es cáncer, como siempre, y lo que sale es una necrosis grasa secundaria a trauma. ¿Y este órgano cuál es? Pulmón. Pulmón, exactamente. Entonces este pulmón tiene esta lesión blanquecina que parece casi un del queso. Esta es la famosa necrosis caseosa, que es secundario a la enfermedad tuberculosa. Este es un dibujo de esto, de la necrosis caseosa. Lo amarillo es el calcio, miren, rodeado por células inflamatorias, polimorfos y mononucleares. Y hay una característica típica, es las células gigantes multinucleadas, que son macrófagos. Ahí está la foto, está la necrosis caseosa, las células inflamatorias y las células gigantes multinucleadas, que aquí sí tienen una imagen como en herradura. A veces no se ve tan típica, pero muchas veces sí. Y si esto es pulmón, y esto es un granuloma caseificante, o enfermedad crónica granulomatosa caseificante, o granuloma tuberculoso o tuberculoma, ya les acabo de decir, pues obviamente este paciente o esta paciente en el pulmón tiene una patología denominada TBC o tuberculosis. El tratamiento es largo, es prolongado, es harto, es aburrido, indica pues malos hábitos alimenticios o mala higiene, hacinamiento. Entonces eso se ve. Y esto es una de las patologías, enfermedades oportunistas, infecciones oportunistas en los pacientes con inmunosupresión, SIDA o HIV, que pueden llevar a la tuberculosis. Ahí está nuevamente una foto de la necrosis caseosa, células inflamatorias y la célula gigante multinucleada, que son macrófagos tratando de fagocitar el Mycobacterium tuberculosis. Esta diapositiva dice que los términos coagulación y necrosis por licuefacción no son mutuamente excluyentes. Entonces les explico, por ejemplo, la muerte del músculo cardíaco, era lo que les decía, empieza como una necrosis de coagulación. Una necrosis de coagulación en la cual hay polimorfonucleares neutrófilos porque es la respuesta ante la isquemia.
Entonces, inicialmente, pues hay necrosis, pérdida del tejido, y después, pues obviamente, pareciera que fuera una necrosis licuefactiva, pero es una necrosis isquémica o de coagulación. Obviamente, pues el músculo necrótico libera ciertas enzimas, entonces, que son las que se miden en los pacientes con infarto, como la troponina, la CKMB, la colicitoquinina MB, que es la de músculo esquelético cardíaco, y es lo que se mide directamente para ver si el paciente está en una fase de isquemia, de necrosis, o estuvo en una o va a entrar en alguna de estas. La muerte celular afecta la morfología y pues obviamente la función. Sin embargo, muchas veces no se encuentra nada morfológico, pero sí funcional. Cuando digamos en el corazón el infarto es muy reciente, no se ve nada ni macro, pero sí micro. Macroscópicamente uno no ve nada, pero microscópicamente pues en el músculo no hay polimorfo nuclear neutrófilos. Hay por ahí uno que otro linfocito dando vueltas, pero no neutrófilos, que son las células de la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, cuando se ve algo de eso, pues obviamente uno tiene las herramientas histopatológicas para definir si hay una necrosis isquémica o licuefactiva. Muchas veces, como les dije, los cambios morfológicos macro y micro, pues se pueden desarrollar al tiempo, pues mientras se produce pues la pérdida de la función, que muchas veces pues es la muerte del tejido como tal. Preguntas, y ahí dejamos por hoy. Profe, qué pena, es que yo no entendí muy bien cuando la coagulación y la necrosis por licuefacción son excluyentes. Lo que pasa No me es quedó muy claro. que esta es la otra parte de la siguiente clase. Entonces me voy a adelantar un poquito. Cada vez que hay un trauma, un infarto, un tumor, o una infección o alguna partícula, hay esto que es, digamos, trauma, isquemia, tumor, proceso infeccioso, lo que sea, siempre hay una respuesta inflamatoria aguda, siempre. O sea, un trauma, una infección viral, bacteriana, parasitaria, por hongos, un cáncer, una partícula, eso lo vamos a ver pasado mañana, siempre hay una respuesta inflamatoria aguda, siempre, siempre, independiente de la causa. Y las células, que va a salir en una diapositiva del jueves, pero ya que me lo preguntó, son los polimorfonucleares neutrófilos. Entonces, por eso yo les decía, si una persona se muere clínicamente, se sospecha un infarto, pero es muy reciente, uno macroscópicamente no ve nada en el corazón, pero al corte histológico uno ve polimorfonucleares neutrófilos. Entonces, sugiere uno que puede ser una necrosis licuefactiva, pero lo que pasó fue que es una necrosis isquémica, pues la muerte del corazón, pero obviamente una respuesta inflamatoria aguda. En cambio, en el apéndice, pues sí, ahí pues empieza el dolor, empieza el proceso infeccioso, se llena de pus y todo el tejido se licúa. Lo licúa pues las bacterias, las células inflamatorias, se destruye todo y se forma esa colección de pus. Entonces, por eso es la diapositiva que dice que la necrosis, la coagulación y la necrosis no son mutuamente excluyentes. Entonces, hay una respuesta inflamatoria aguda. Ahora, si vieron las fotos de infarto reciente, queda una zona hemorrágica. Cuando veamos lo de isquemia, siempre que si no le llega sangre a un órgano, pues el órgano se vuelve más pálido. ¿Por qué? Pues porque no está llegándole sangre. Pero al corazón hay otras vías, otros vasos sanguíneos que están por ahí dando vueltas, no conectados a la arteria principal, y obviamente ante esa necrosis o esa lesión en ese músculo, pues está la respuesta inflamatoria, se están liberando enzima. Entonces pareciera que el corazón tuviera una necrosis licuefactiva, pero no. Claro que hay miocarditis virales y miocarditis bacterianas, sí, son muy raras, pero se pueden mirar y eso hace parte del cuadro clínico y que ustedes van a ver posteriormente, pues conmigo, con el doctor Herrera o quien sea, o en medicina interna, donde van a mirar esas características. Pero simplemente para repasar esto, la necrosis de coagulación es la isquemia, por eso necrosis isquémica o coagulativa. La licuefactiva, y aquí pues puede ser cualquier órgano,
pero como les digo, casi siempre el órgano más estudiado, el ejemplo más típico es el corazón. Ustedes la semana pasada vieron una niña me dijo de ese colon negro isquémico, eso tiene necrosis isquémica, ya no hay núcleos en las células. Mientras que la licuefacción es por la pus o el pus o la colección purulenta en el apéndice, pero pues puede haber colecciones purulentas en la piel, un forúnculo, o en el pulmón, o en el corazón, aunque eso es muy raro, o en el páncreas, o en el hígado, o cuando hay procesos quirúrgicos donde hay sobreinfección bacteriana, donde no se tienen los cuidados de asepsia, antisepsia, puede haber una colección purulenta, o en el cerebro, una meningoencefalitis que puede llevar a la muerte de la persona. La grasa, ya les dije, es trauma en glándula mamaria o después de una pancreatitis, eso se llama esteatonecrosis, y es típico, o la caseosa, el capsium del queso que se parece al queso, pues se llama necrosis caseosa, y lo típico y único casi de la necrosis caseosa es la infección por el Mycobacterium tuberculosis que produce tuberculosis en cualquier órgano, pero pues casi siempre la tuberculosis afecta de manera principal o primaria pues al pulmón. ¿Listo? Profe, Listo, profe, gracias. Señor. ¿la necrosis gangrenosa se puede acuñar o No, eso asociar? después lo vemos. La gangrena es una isquemia, ya les dije. Eso no se puede acuñar en ninguno de esos. La próxima clase vemos en dónde cabe la gangrena, aquí en la necrosis isquémica. La gangrena es una forma de necrosis isquémica de coagulación, pero no es una variante, por decirlo así, de la coagulación, pero no es un tipo de necrosis, ¿sí me entienden? Gracias, profe. Profe, qué pena, una pregunta. Señora. ¿Será que tú me puedes repetir rápidamente los mecanismos de lesión celular? Qué pena contigo. ¿Cómo así los mecanismos? Pues que tú mencionabas que la hipopsia, la generación de radicales libres. Ah, no, es que hay muchísimas formas de eso. Sí, señor. Ah, ahí está. Es que hay muchas formas de lesión celular. La más típica o principal es la isquemia que lleva a hipoxia. O sea, uno puede tener hipoxia, pero sin necesidad de tener isquemia. Por ejemplo, en el pulmón. El virus del SARS-CoV-2 puede llevar a hipoxia o anoxia, pero no a isquemia. El pulmón se sigue irrigando, pero es más frecuente, es más grave la isquemia que la hipoxia. Bueno, uno puede tener hipoxia. Ustedes van a ver esto, digamos, en medicina legal, cuando una persona se ahorca o la estrangulan o un mecanismo de compresión, pues hay una disminución del aporte sanguíneo, del aporte de oxígeno al pulmón. Entonces, que lleva pues a necrosis y a muerte, a esa disminución del aporte de oxígeno, a la muerte de la persona. Macroscópicamente en el pulmón no se va a ver nada. En esos signos de ahorcamiento, compresión mecánica, lo que se busca es en la tráquea, pues isquemia o trauma en la tráquea y cómo se comportan los músculos ante ese trauma. Entonces, aquí está la foto, uno ve aquí el músculo, los músculos pretraqueales así. Cuando ya hay disminución como de la quebración eosinofílica, pues indica que hubo trauma en esos músculos, que puede ser por compresión, generalmente por el trauma, por el ahorcamiento, por la compresión mecánica o lo que sea. En el pulmón no se ve absolutamente nada en la hipoxia, nada, simplemente la persona se murió de una insuficiencia respiratoria porque no le llegó oxígeno para el intercambio de oxígeno CO2 en el pulmón, pero la persona se murió de hipoxia o anoxia. La generación de radicales libres, pues es la utilización de muchísimas sustancias que forman ion óxido y superóxido, que es una lesión lesiva contra la célula, porque no hay el intercambio de oxígeno CO2 dentro de la célula y lleva a una necrosis química. La lesión química puede ser el uso de cualquier medicamento, puede ser una respuesta
idiosincrática o en dosis muy elevadas, las personas que se suicidan o toman alguna sustancia líquida o sólida o lo que sea que puede llevar a un daño irreversible en la parte celular. ¿En qué? En esto, lo que yo le decía, en la producción o en el daño del DNA, que es la pignosis, carioresis, cariolisis, lo que vimos, el rompimiento de la membrana de celular, no se producen las proteínas normales y la producción del ATP desaparece común y corriente. Yo siempre he molestado y algunos me han escuchado hablar y lo digo y cuando de manera pues jocosa, pues no jocosa ni en serio, como esta es una generación, ustedes son una generación, espero que no haya donde se deprimen por todo, donde se caen por todo y levantarse es tan dolorido que yo a veces soy como muy directo y franco y a veces como abusivo. El día que alguien se quiere suicidar, suicídense con cianuro, no se boten de un 10º piso, ni sean tan escandalosos y eso. Pregunto, ¿el cianuro qué hace en el cuerpo humano? Pues si alguien ha leído. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Qué pena. ¿Qué hace el cianuro en el cuerpo humano? ¿O de qué se muere una persona? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la muerte cuando se muere una persona que se ha suicidado con cianuro? De hipoxia. Porque siempre el cianuro es un suicidio. Nadie toma cianuro a ver qué pasa. O sea, todo el mundo sabe que es cianuro y se lo toma. Y los que han de pronto leído historia, la Gestapo, los famosos oficiales del grupo nazi, cuando los cogían, ellos tenían su cápsula de cianuro y se la tomaban para morirse rápidamente. ¿Qué hace el cianuro en el cuerpo humano? Impide que el oxígeno rojo llegue al resto del cuerpo. ¿Cómo? Impide que el oxígeno que está en los glóbulos rojos llegue al resto de los... Pero ¿qué hace? Sí, pero principalmente en el pulmón. Hipoxia. No. ¿Colapso alveolar? No. Deshidrata. Si ustedes recuerdan en la fisiología respiratoria, el ciclo de los electrones, el cianuro bloquea el ciclo de los electrones. Y al bloquear el ciclo de los electrones se daña el mecanismo fisiológico normal del movimiento respiratorio. Entonces estas personas se mueren de insuficiencia respiratoria. Secundario pues a intoxicación por cianuro y secundario pues a un evento suicida, porque pues así se coloca básicamente. Eso es lo que hace el cianuro pues de manera irreversible. Eso es lo que hace. Las personas que se mueren por cianuro no huelen. El cianuro en el jugo gástrico da un olor aromático. Parece que uno estuviera abriendo un limpiador, un antiséptico. Y es una característica pues especial de eso. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en estas características. Entonces eso produce, esos pacientes con cianuro en el pulmón no se ve nada, nada en nada. Corte del pulmón común y corriente en cualquier parte de los tejidos, pero está pues el levantamiento del cadáver, la escena, cartas, etcétera. Y como les digo, al abrir el estómago es un olor muy especial, es agradable el olor, es un olor aromático y eso es típico pues de la intoxicación por cianuro. Entonces 100 gramos, 200 gramos, bueno, eso ya es gusto entre comillas de la persona que quiera hacer eso. Entonces, pero macroscópicamente en ningún órgano se encuentra algún hallazgo especial, sino es simplemente, por eso cuando, si ustedes se acuerdan hace un par de años, cuando este señor de lo de Odebrecht y eso, que se suicidó, que no se suicidó, que fue un infarto, que fue el cianuro, que salió el director ese Valdés diciendo que habían encontrado cianuro en los bloques de
paratina, eso no se ve. Fue el error que le costó, eso yo que le costó su puesto, porque obviamente manipuló la parte del lenguaje e hizo poner en entredicho la labor de los citostecnólogos y lo que miramos los patólogos al microscopio, porque ni el cianuro, ni el agua, ni la gasolina, ni ningún líquido, ni la orina, ni el alcohol, ni nada de eso se ven los cortes histológicos. Uno ve solamente tejidos, pero sí algunos daños que algunas veces se ve y algunas veces no se ve. Bueno. Preguntas más. Profe, yo tengo pues una pequeña duda, no sé. ¿El corazón básicamente solo puede sufrir hipertrofia? Sí, hipertrofia. No, el corazón general, pues todas las patologías cardíacas llevan a hipertrofia e hiperplasia. Recuerden que, como yo les dije en la presentación, casi siempre la hipertrofia y la hiperplasia están unidas, pero casi siempre uno habla de hipertrofia, y casi siempre en la gran mayoría de patologías secundarias en el corazón son cardiopatías de tipo hipertrófico o hipertensivo. El corazón se agranda, el corazón se dilata y puede pesar 500 gramos, que es lo que se llama el corazón, el cor bovis, que pues muchos corazones gigantes, y entonces una hiperplasia, hipertrofia, básicamente. Histológicamente es muy sutil los hallazgos histológicos. Hay que ver muchos cortes de corazón para mirar si hay un aumento en el tamaño de las fibras musculares, pero sí se ven. Pero eso casi uno nunca lo ve, porque estas son patologías eminentemente clínicas y no quirúrgicas. Ya que quedó esta foto aquí, si yo, pues casi, pues uno hace corte del músculo o de la zona de la lesión, digamos que hiciera este corte aquí y lo mirara al microscopio, uno ve pues estas células así, pero como alguien me preguntó, como está la cuadro clínico, el paciente tuvo pues ese infarto, hay polimorfo nuclear neutrófilos, pero uno no ve pus, franca pus, como en esta foto. Aquí esto es pus de cualquier órgano. Aquí fue para el ejemplo la apéndice o el apéndice. Todas estas membranas amarillentas es lo que describimos como membranas fibrinopurulentas. Eso es lo que produce la irritación en el peritoneo y el dolor ahí en la fosa ilíaca para el diagnóstico de apendicitis. Y lo que les dije es muy cierto. Yo en el hospital donde trabajo varias veces en estos 17 años, vi personas que se fueron, las mandaron para la casa, no los examinaban bien, bueno, no, eso es de cada uno, volvían ya muy tarde, la tercera, cuarta vez, en procesos sépticos, con shock séptico y muerte pues, secundario a esto por una perforación de una apendicitis que se pudo haber tratado rápidamente. Recuerden que el apéndice solamente tiene un hueco de entrada y salida. Esto pues esto se cierra, está en la obstrucción, tanto vascular, y pues obviamente viene por dentro de la luz esta materia fecal con todos los microorganismos que tenemos en la flora normal, se cierra eso y empieza la producción de pus y va aumentando de adentro hacia afuera hasta que pues obviamente se puede perforar, o bueno, eso depende del cuadro clínico, eso seguramente lo van a mirar cuando roten en cirugía y van a hacer la semiología del apéndice y van a tener la posibilidad de solicitar cuadro hemático, imágenes, examinar al paciente, etcétera, etcétera, y no pasárseles un apéndice que pues, como les digo, puede llevar a la muerte de la persona. Bueno. Ahora, aquí está el dibujo de la glándula mamaria. Después de un parto, por la succión de los bebés aquí, la piel del pezón se puede fisurar por una mordida del bebé, cuando tienen dientes o no necesariamente, entran bacterias. Aquí hay un líquido importante que es la leche, es un caldo de cultivo, entran bacterias en la piel, se forma una colección purulenta, se forma una mastitis purulenta,
Eso le duele muchísimo a las mujeres y muchas veces pues tienen que abrir y drenar pus. ¿Qué necrosis es eso? Una necrosis de tipo licuefactivo. No hubo isquemia ni nada, pero muy seguramente hubo una respuesta inflamatoria ante esa noxa, ese trauma, esa lesión que tuvo la mujer secundaria pues a la succión que tuvo el niño. Recuerden que aquí hay leche en gran cantidad, están lactando, la leche es un caldo de cultivo, entran bacterias de la piel, que uno puede tener estafilo ahí en la piel, entran y empezar el crecimiento y formarse lo que les digo, una mastitis purulenta que muchas veces pues tienen que abrir a la mujer, abrir la piel y drenarle. Eso es como como dicen, en el mies, en la región perineal, después de un forúnculo, también se mete el pelo hacia adentro, hay proliferación bacteriana y se forma una colección de pus donde haya pelos. Entonces, si no se tienen las condiciones adecuadas de asepsia, antisepsia, puede pues aparecer eso en el cuero cabelludo, en la axila, bueno, en la piel de la espalda, del abdomen, bueno, cada uno es susceptible pues a eso. ¿Preguntas? ¿Alguna otra cosa? Profe, así como última pregunta acerca de la necrosis. Yo tenía entendido que cuando se va a hacer la reabsorción del tejido necrótico, digamos que en el encéfalo, los macrófagos eliminan como tal ese tejido necrótico, pero que cuando hay infarto, ese infarto se va a transformar en un pseudoquiste pues con líquido. ¿Esos pseudoquistes también pueden crecer o ya quedan en un tamaño normal? No, eso generalmente se reabsorbe. Eso se reabsorbe. En la literatura hablan, por ejemplo, de la necrosis isquémica del cerebro como una necrosis también de tipo coagulativa, pero es por el tipo de tejido cerebral, pero eso se reabsorbe y se puede formar un hueco como no se puede formar nada. Pues lo describen porque se ha formado, pero no siempre se produce esos famosos pseudoquistes. Y si están por dentro, hay colección simplemente de aspecto seroso. Pues si está de malas la persona se puede sobreinfectar con bacterias, pero pues tiene que estar muy de malas. Pero pues la necrosis isquémica en el cerebro, pues la denominan licuefactiva porque el tejido pues se reabsorbe como tal, pero no necesariamente. Y tampoco siempre se van a producir los famosos pseudoquistes por la acción de los polimorfos nucleares neutrófilos. Casi siempre después de esa respuesta inflamatoria aguda está la crónica y algo pues, de tejido fibroso, siempre de tejido fibroso. Bueno. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Por ahora no, profe. Bueno, si no es nada más, les agradezco. Seguimos con la segunda parte el jueves a las 2 de la tarde, 2:05.